Esta noche, damas y caballeros, de parte de los extra de la semana, les tenemos un par de relatos de estos que no solo nos van a contar sucesos inexplicables completamente, muy extraños, sino que también decidí juntar estas dos historias porque comparten algo muy siniestro de fondo, de esas cosas que nos gustaría fueran ficción completamente, solo que no lo es. Aquí compartimos sus historias. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con una persona anónima, quien desde Sinaloa, México, nos cuenta esto. A toda tu audiencia, Alan, quiero compartirles mi experiencia en base a un servicio que podría decir que le presto a conocidos o gente que me recomienda para casos muy inusuales. Voy a comenzar diciéndoles que yo no cobro ni un solo peso, no acepto donaciones, propinas, nada. Considero que fue algo que se me dio y que busco llevarlo de la mejor manera. Y también déjenme decirles que lo que hago, lo cual es intentar contactar con la gente que ya dejó este mundo, no siempre funciona, que no les vayan a mentir. Hay cosas que a veces simplemente no se pueden hacer y ya, como me ha pasado a mí en varios casos, pero hay muchísimas otras veces que sí puedo ponerme en contacto con cosas que no son del todo de este mundo. También me gustaría decirles que son libres de creer en esto o no. Les recuerdo, yo no cobro nada para estas cosas, solo quiero compartir lo que me ocurrió y que sepan también que situaciones así hay muchas allá afuera. Soy de Sinaloa, tengo 68 años actualmente. Tengo un empleo que no tiene nada que ver con esto, ya casi me jubilo. Este tipo de actividades las hago en las tardes y en las noches que regreso de mi empleo. Y esto pasó cuando realicé una sesión privada con dos madres de familia, quienes se pusieron en contacto conmigo por la conocida de una amiga. Yo no sabía nada de ellas, no conocía sus apellidos, a su entorno, nada. Ellas, lamentablemente, habían perdido a sus hijos en un accidente muy horrible. Ambas madres eran amigas y sus hijos iban en el mismo auto. Y dentro de lo que me pudieron contar en esa primera sesión, resulta que estos muchachos, en compañía de otros 13 amigos más, fueron durante un fin de semana a una quinta con motivo de su graduación. Iban en la universidad. Pasaron allá esos días en celebración y todo eso, pero durante el camino de regreso, el auto donde venían 4 muchachos, 2 eran los hijos de estas mujeres, tuvieron un accidente muy aparatoso en la carretera. Fallecieron todos casi de manera instantánea, a lo que me dijeron. El muchacho que iba conduciendo, a lo que me contaba esta mujer, él quedó irreconocible. Me dijo que le describieron la escena tan horrenda que decirlas tal cual por aquí sé que sería un problema. Digamos que únicamente lo identificaron por uno de sus dientes y porque sabían quiénes habían ido a ese viaje. Esto debido a que él recibió el impacto de lleno. Este suceso fue en el año 2018. Desde el inicio yo sabía que sería una sesión difícil, porque apenas habían pasado 3 meses desde aquello, así que ambas mujeres aún tenían la pérdida muy reciente. Es por eso que yo sabía que sería agotador. Del mismo modo noté que las dos únicamente se querían despedir de sus hijos de la mejor manera posible, ya que aún estaban en shock por lo que les pasó. Por decisión de ellas, decidimos comenzar con el chico que iba conduciendo, ya que de cierta forma su caso era un poco más complicado, debido a que no tuvieron un cuerpo al cual darle sepultura, así que me puse en marcha para tratar de contactarlo. Sin embargo, desde un inicio tuve muchas complicaciones, pues al buscarlo y andar preguntando por él con ciertos entes, no tal cual, pero así les digo yo. Son seres que, digamos, me ayudan de vez en cuando. Les digo, son libres de creerme o no, no hay problema con eso. Se me estaba dificultando mucho dar con él,
hasta que algo me dijo que estaba buscando en el lugar equivocado. Esto es un ejemplo de lo que estos seres me dicen, y no crean, a mí me cuesta entenderles en muchas ocasiones, porque yo no entendía a qué se refería, hasta que entre andar buscando y buscando, di con alguien con sus características. Solo que esta persona se encontraba bastante lejos de ahí, ni siquiera lo sentía cerca. Pero una vez que pude visualizarlo mejor, me di cuenta que tenía la imagen muy clara sobre dónde estaba y qué se encontraba haciendo, cosa que le mencioné a su madre, es decir, que tenía esta imagen sobre él. Ella me dijo que el lugar no le sonaba para nada, aunque lo que hacía sí era común en él, porque la imagen que se me vino fue de él haciendo comida en un asador, en un patio de una casa, con más gente. Y fue entonces cuando, con mucho miedo a equivocarme, con la responsabilidad de asumir todo esto, me di cuenta de que este chico no había fallecido, sino que estaba viviendo en otra parte. No tenía claro en dónde, mas sí podía ver su entorno, pero la cara de los demás que veía por ahí no. Antes de decirle a la madre, tuve que reafirmarlo. Solo les pedí que me dieran unos minutos para cerciorarme, y estuve en un tipo de trance por alrededor de unos 10 minutos. Entonces traté de grabarme todos los detalles de todo lo que veía en esa imagen. Un patio con césped, un asador, un tanto diferente a los que usamos acá en Sinaloa. La casa, lo único que podía ver bien de ella era una pared del exterior, la cual era de madera blanca. Y fue también cuando yo recordé que el cuerpo de ese muchacho no le fue entregado a sus padres. Yo me basaba en lo que me decían. Trataba de conectar lo que tenía y sabía por su mamá, pero tenía que tener mucho cuidado con lo que le iba a decir. No quería darle falsas esperanzas, por lo que tomé nota de esto que les digo que vi, para darle santo y seña sin equivocarme. Primero le pregunté sobre qué supo ella acerca del accidente y de su hijo, a lo que me comentó que quien le contó esto fue su esposo, pues a él le notificaron primero por unos conocidos que tenía en el gobierno y le avisaron inmediatamente. De ahí a que yo le preguntara cómo se encontraba su esposo. Ella se quedó pensando y luego me dijo que lo veía desde que pasó aquello, en el velorio simbólico que le hicieron, detalles que no le quisieron dar a la familia para no atormentarlos, ya que ese ataúd estaba vacío el día del funeral, que siempre lo vio demasiado tranquilo, calmado. Me decía la señora que pareciera que nada hubiera pasado, incluso la mujer. Me dijo que él no sabía que había ido conmigo, a lo que después de que me contó esto, le di la descripción de la casa donde vi a ese muchacho. Y ella solo me comentó que lo que veía no estaba segura, pero podía ser que eso era en Estados Unidos, donde vivía la familia de su suegro, pero de la casa no pudo decirme nada. Solo se le hacía conocida la ubicación por fotos que alguna vez le envió su hijo, para luego decirme que haciendo memoria, ellos tenían varias propiedades por allá, en Texas. Me armé de valor, con mucho miedo de equivocarme con esto tan delicado, y le dije lo que había visto, que su hijo seguía con vida, en esa casa donde lo vi. Me preparé para esperar cualquier tipo de reacción, pero para mi sorpresa, de manera muy calmada, algo, no sé si decir decepcionada, triste, algo malo había pasado seguro por la cabeza de esa mujer. Me dijo que algo le decía por dentro, que era verdad, solo que, y aquí cambia todo lo que pasó esa tarde, todo lo de este caso con aquella mujer, y es que me decía que sentía que seguía con vida, pero no de una forma esperanzadora, sino por ciertas actitudes de su esposo que se mostraban muy sospechosas desde que pasó todo eso. Ella temía que hubiera pasado algo peor. Su esposo cambió mucho respecto a ella. Él era su único hijo, y jamás lo vio llorando ni una sola noche. Ambas mujeres me agradecieron,
Se pusieron de pie y se retiraron. No había manera de que continuáramos con la sesión por lo que habíamos descubierto. Gracias a Dios, la otra madre también me entendió, por lo que le reagendé a la otra mujer para la próxima semana, pues primero tenían que atender ese asunto. Y esto ya no solamente por mí, porque en verdad cada sesión es muy agotadora y esta un poco más en especial. Algo había por ahí que estaba torcido, no me quedaba del todo claro qué pasó. Aparte, la otra madre le pidió a la otra mamá que le dejara atender primero eso, para entender qué pasó realmente. Cuando la otra madre volvió, me explicó a detalle lo que había pasado con la madre del conductor, y es que yo había acertado completamente. Es por eso que ella, sabiendo todo lo que me contó, había vuelto para que ahora sí pudiera despedirse de su hijo. Y a lo que me explicó, con respecto a la otra madre, me dijo que ella no le comentó nada al esposo, sino que le mintió un día después de que vino conmigo, diciéndole que iría a visitar a unos familiares a Estados Unidos. Sus primos vivían allá, que se quería dar un respiro de su vida por unos días, cosa que el tipo aceptó sin hacerle ni una pregunta. Pero ella había ido a buscar a su hijo por su propia cuenta. Y Alan, ella lo encontró justo en la casa donde le dije, que si bien no le mencioné la ubicación precisa, la descripción de la casa y todo lo que le dije era ahí. Una vez que encaró a este muchacho, él empezó a llorar. Se quebró, diciéndole que todo había sido su culpa, porque le contó a su mamá que no le mencionó a sus amigos que esa noche, antes de conducir de regreso, había consumido sustancias que no le iban a permitir manejar bien. Y le contó todo, que ellos se dieron cuenta de esto a medio camino e intentaron hacer que se detuviera, pero él, por andar bajo el influjo de estas cosas, tuvieron una discusión que se fue acalorando y entre jaloneos, giros bruscos al volante, pisó el acelerador también, se le salió de control y por eso fallecieron todos. Muy por el contrario a como me contaron, él fue el que recibió el menor daño del impacto, quedando con apenas lesiones menores. Fue entonces que le llamó a su papá, desesperado el muchacho, contándole todo, quien le dijo que no se preocupara, que encontrarían la manera de arreglar la situación. Y es que este muchacho aún tenía dosis de lo que consumió en el coche. Lo iban a enjuiciar de la peor manera. Su padre acudió con los conocidos que tenía en el gobierno, y pues transformaron todo lo que pasó, rápido, haciéndolo parecer más aparatoso de lo que había sido en realidad, prometiéndose que nunca le iban a decir a nadie. Y el padre le dijo a este muchacho que no iba a volver a ver a sus conocidos ni a la familia. Era eso o pasar el resto de su vida en la cárcel. Que este señor le decía que de una forma u otra tenía que pagar por lo que hizo. Y este aceptó sin dudarlo. Hasta a su propia madre la engañaron. La señora abrazó a su hijo, pero me contó esta mujer que ella jamás le dio la razón. De hecho, le dijo que era momento de pagar por lo que había hecho. Este muchacho no pensó que ella lo fuera a entregar, y la madre tampoco le dijo que lo haría. Simplemente le comentó que debía hacer lo correcto. Pero pues ahí empezó a ponerse de decirle que no lo quería, a decirle que no, que eso no haría una madre. Y que ella se regresó a México, y que ya estando en su casa, ella había grabado algo de lo que estuvo por allá platicando con él, con su hijo, para enseñárselo a su esposo, y con eso llamó a las autoridades sin decirle nada antes a su esposo, y entre muchísimas cosas más que pasaron, fueron por él, ya que esta mujer me contó todo, y sabía que ya para ese momento habían ido por este muchacho, porque dimensiónenlo, ni siquiera tenía algún papel que mínimo acreditara que él seguía con vida. Tenían la carta de defunción, y hacerse pasar por alguien fallecido, luego de haber ocasionado el fallecimiento de más personas, haberse cambiado de país, era algo muy grave. Y así fue como esta mujer encontró a su hijo, quien a fin de cuentas no había fallecido, sino que había hecho algo muy malo. Y pues así, de estas cosas y más,
te enteras en ambientes como los míos. Recuerde que en este espacio principalmente estamos para entender, comprender y ampliar un poco más el tema de lo paranormal, lo que sabemos de ello. ¿Usted había escuchado algo parecido? Edgar Sánchez, desde Nuevo León, México, nos cuenta lo siguiente. Llevo más o menos 8 meses desde que me mudé a una nueva casa, pues de pura casualidad la encontré a un precio muy accesible. Fue en una fiesta donde conocí a un muchacho que me presentaron. Él había heredado un negocio de renta de inmuebles, por lo que le comenté que andaba buscando algo para salirme de mi anterior departamento. Y él me comentó que recientemente se le había desocupado uno. La única cuestión es que, a diferencia de mi lugar anterior, es que este era mucho menos céntrico, porque esta casa se encuentra en una colonia privada, también conocida como fraccionamiento, donde el ingreso es restrictivo, debido a que si eres visitante entras con QR, si eres residente haces tu trámite, todo eso. Esta colonia, por algo delicado que les voy a contar, solo les puedo decir que se encuentra en un municipio al oriente, en Nuevo León. Tiene menos de 5 años que se construyó, así que aún no hay muchos negocios o casas cerca de ahí. No sé si esto pueda influir. Hubo muchas cosas a las que me costó adaptarme. Sin embargo, lo que más me costó fue el hecho de que por las noches el fraccionamiento es muy silencioso. Y tiene sentido, ya que como les comenté anteriormente, únicamente pueden ingresar los residentes y los invitados. Pero es raro que alguien tenga invitados entre semana. Eso suele ser durante los fines de semana. Por lo que después de las 9 de la noche, el lugar, lo digo en serio, en cuanto al silencio, parece un panteón. No hay ni un solo ruido, solo el de los aspersores a lo mucho que prenden como a las 11 de la noche. En el parque, me queda muy cerca. La zona donde se encontraba mi departamento anterior era en el centro de la ciudad, donde siempre hay movimiento, así que el ruido fue una constante para mí sin importar la hora. Le agarré el gusto porque era como tener siempre un ruido de fondo, y ahora hasta salir en las noches a lo que sea, o llegar tarde, bajarme del auto y tener todo en silencio, a pesar de que todas las casas estaban cerca de mí y estaban ocupadas, es muy extraño. A lo mejor se estarán preguntando qué tiene que ver el tema del silencio o el ruido. Pues esto es porque aquí en la colonia tienen el reglamento que todo el ruido debe parar a más tardar a las 2 de la mañana, lo cual no es ninguna novedad, ya que también es reglamento en la colonia donde vive mi novia, mis papás. Sin embargo, como no son privadas, nadie las respeta, por lo que es más como una sugerencia, a diferencia de aquí, que sí la tenemos que obedecer. Eso o nos vienen a llamar la atención. Fue un sábado por la mañana cuando me puse a platicar con un vecino de al lado derecho de mi casa, con el que ya había platicado en varias ocasiones. Coincidí con él, nos pusimos a platicar. Él a su vez me preguntó sobre qué opinaba del fraccionamiento, cómo me estaba yendo con mi nueva rutina. Le comenté lo básico, como lo de mis traslados y eso, hasta que le dije lo sorprendido que estaba por el tema del silencio en la colonia y lo mucho que me estaba costando acostumbrarme a eso. Él se rió, diciéndome que también le había pasado lo mismo, pero que te terminas acostumbrando. Y luego dijo algo curioso para mí porque al final ya dijo esto en un tono un poco más serio, que eso de hacer silencio era necesario. Yo no entendí por qué y le pregunté que a qué se refería. Y él me preguntó que si la persona que me había conseguido esa casa me había platicado algo de eso. Le dije que no le estaría preguntando a él, y me empezó a contar. Él llegó en el 2.º año de construida la colonia, y desde ese momento el tema del ruido ya era algo a considerar. Al igual que yo, pensó que era más una cuestión de valores entre vecinos que otra cosa, pero se dio cuenta de que los que habían llegado desde el inicio eran quienes más insistían en que no hicieran ruido en las madrugadas. Al menos a él, como eran pocos, imagino. Llegaron a su casa unos vecinos, llevándole canastas con frutas, galletas de bienvenida y todo.
y ahí solamente le pidieron que a esa hora ya no hiciera tanto ruido. Esto se lo dijeron de buena manera, no groseros como para amedrentarlo. Se lo pedían, decía él, con miedo, pero no les preguntó la razón. Fue hasta que él después conectó todo eso. Primero empezó a preguntarles a otros vecinos, sin embargo, evitaban el tema. Él empezó a hacer reuniones, fiestas, no tan seguido, pero sí tenían su ruido en la madrugada. Entonces uno de los vecinos fue a pedirle que por favor le bajara el escándalo. Pero él, aferrado, me decía, reconocía su error. Le pedía que le dijeran la verdad. Y eso hizo. Un señor, justo uno de los que había ido cuando le dieron la bienvenida a la colonia. Ahí fue cuando me preguntó a mí si realmente lo quería saber. En ese punto yo estaba tan sumido en la duda que le dije que sí. Y él me dijo que podía creerlo o no, pero la gente de ahí era testigo de todo eso. Y me comentó que se investigaba bien acerca de la construcción de la zona. Había muchas irregularidades, pues empezaron con el proyecto del fraccionamiento sin tener primero los permisos ni la autorización correspondiente, y no se las habían permitido aún porque en toda esa área había reportes de actividad sospechosa. Aquí, hace años, antes de que empezaran a construir, obviamente, cuando todavía era menos transitado y poblado, venían personas que se dedicaban a cosas horribles. Creo que ya se imaginarán a qué tipo de cosas. Y aquí enterraron a mucha gente que andaba en lo mismo, pero del bando contrario. Y de esto se dieron cuenta porque cuando empezaron a construir, encontraron un montón de cuerpos. Tuvieron que mover 1,000,000 de cosas por obvias razones para que se los llevaran y poder construir ahí. Un tema horrendo, y yo no tenía idea. Por otra parte, se pudo hacer todo eso ya que la constructora encargada era del hermano del alcalde del municipio de ese entonces, de forma que se las arreglaron para que les dieran los permisos, obviamente por debajo del agua, como decimos. Y el tema de la gente enterrada ahí, pues nunca se supo. Fueron 2 pájaros de un tiro. Varias personas sabían de esto, incluso cuando compraron sus casas, porque a los primeros que se les avisó fueron gente cercana al hermano del alcalde, pero no les importó y avanzaron las cosas. Enterarme de esto era increíble, en el mal sentido, y conforme fueron pasando las semanas de la gente habitando ahí, se dieron cuenta que en las noches oían por la colonia a gente gritando, pero eran, me decía él, gritos espantosos, horribles, que salían los vecinos, buscaban en las demás casas si estaba pasando algo malo con alguien más, pero no era nadie de ellos. Corrían todos a donde sonaban los gritos y cerca del parque. Ellos decían que sonaba por ahí, pero nunca dieron con nadie. En esos años era el único fraccionamiento ahí. Esto les empezó a pasar en varias ocasiones más. Salían corriendo porque escuchaban como si les estuvieran haciendo cosas muy malas a muchas personas. Luego de repente se quedaban calladas y otra vez empezaban a gritar. Eran mujeres y hombres. Eran gritos que este vecino me lo contaba y me enseñaba su brazo. Tenía la piel de gallina solo de acordarse, y notaron que solo pasaba eso si alguien tenía ruido fuerte en la colonia. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Quién sabe, él tampoco lo supo. Pero sí escuchó en varias ocasiones, hace años cuando llegó, esos gritos. Por eso pedían que guardaran silencio, porque si no, esos gritos empezaban a sonar en toda la colonia. Decían que habían llevado a varios sacerdotes de muchas iglesias y nada de eso servía. Solo uno de ellos les dijo que como eso nunca se iba a calmar, por lo que le pasó a esa gente y el cómo fue construida esa colonia encima de ellos. Solo tenían que dejarlos en paz, porque el ruido siempre atrae más ruido. Mi estancia en esa colonia cambió. Nunca me ha tocado, para serle sincero, escuchar algo así, y espero que nunca me toque. Solo que tanto este vecino como los otros pocos con los que he hablado de esto
Me dicen lo mismo y me lo dicen en serio. Realmente le tienen miedo a volver a escuchar esos gritos de la gente que quién sabe si aún sigan enterrados en el fraccionamiento. Cualquier cosa que pase, se las haré llegar al canal. ¿Qué piensa de estas historias? El domingo tenemos un video especial dedicado al Día del Trabajo. Ya publicamos el especial del Día del Niño también. Aparte, viene el especial del Día de la Madre. Muchos videos como estos, que como siempre son gracias a todos ustedes. Cuéntenos, ¿le ha pasado algo paranormal? De ser así, será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. No olvides seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.